Bueno, Juan Ramón, voy a proceder a... Listo, Juan Ramón, gracias. Juan Ramón, voy a proceder a compartir Sí, pantalla señor. para darle los lineamientos pues, sobre cómo ingresar correctamente como tal a la plataforma. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues para tenerlo en cuenta y para que usted vea cómo es. ¿Ya puedo observar la pantalla, Juan Sí, Ramón? señor. Sí, Listo, señor. perfecto. Entonces, aquí nosotros observamos que nos encontramos en la plataforma como tal virtual del colegio. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer Sí, señor. ustedes? Pues como aquí no, yo tengo el Clay 3 ya eh, como curso reciente, entonces pues obviamente usted también va pues con su clave, con su respectiva clave, usted va a ingresar como tal a la plataforma, al curso de Clay 3, pues es el que usted pertenece, y pues automáticamente usted va a encontrar la semana habilitada, ¿listo? Obviamente a mí me aparece así porque pues obviamente yo soy el administrador de cada una de las semanas como docente, pero entonces usted le va a aparecer algo así, ¿cierto? La semana habilitada. Sí, señor. Entonces, usted ingresa a esa semana y automáticamente le va a mostrar todo lo que usted va a encontrar para la clase de la semana. Entonces, usted va a encontrar en recursos, si usted se mete a la carpeta de recursos, usted va a encontrar un video como tal, que es un acceso pues a YouTube, o está aquí implementado el acceso a YouTube, que va a ser como una ayuda, mira, aquí está, usted lo puede observar, va a ser como tal una ayuda para que usted pueda desarrollar la clase. Entonces, ¿usted qué hace? Pues darle play, ¿listo? Usted lo termina de ver, se sale y automáticamente usted va a encontrar, por otra parte, el taller. Entonces, ¿usted qué hace? Usted ingresa, eh, ¿quién es Centro de Bienestar Max Duque? Qué pena. Centro de Bienestar Max Duque, ¿quién es? Buen día, pero antico Ramón. Sí, señor. John Davis Silva, ¿usted es estudiante nuevo? Ah, Silva. John Davis, listo. John Davis, ¿usted puede ingresar con la cámara encendida, por favor? Para saber quién es. Y tiene, no tiene, y tiene problemas con el micrófono. Listo, ok. Bueno, John Davis, como usted puede ver en la pantalla compartida, vamos a dar otra vez inicio. Qué pena, Ramón, para que Tranquilo, profe. de nuevo pueda ingresar. Nosotros estamos aquí, pues, compartiendo pantalla para que ustedes vean cómo es el tema del acceso a la plataforma y dónde van a encontrar los respectivos links. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan a su Clay, vuelvo y repito, y ustedes van a encontrar, obviamente, la semana habilitada que ustedes tienen. En este caso, pues, es lo que es Imperio Bizantino y Carolingio. Entonces, al momento, pues, ustedes ingresan y automáticamente ustedes van a encontrar las opciones para poder enfocarse en la clase. Entonces, ustedes van a encontrar primero en la carpeta de recursos, ustedes ingresan y ahí van a encontrar un video de YouTube, obviamente con su respectivo autor, con su respectivo nombre y con la respectiva, pues todos los lineamientos, pues para que saben que el video no es de nosotros, sino que lo estamos tomando de YouTube. Listo, ahí están las referencias. Entonces, aquí ustedes van a ver el video, pues ustedes lo observan y después de observarlo, se van a salir y automáticamente pues podrán encontrar lo que es el taller, que ustedes ingresan al taller y automáticamente ustedes van a encontrar
aquí el taller de la semana para poder descargarlo. Listo, entonces ustedes lo descargan y automáticamente lo desarrollan posteriormente a la clase. Para ingresar a la clase, ¿cómo es? Mire, aquí ustedes van a encontrar, y yo les aclaro, aquí encontrarán un link para ingresar a la clase. Entonces ustedes lo único que hacen es darle clic y automáticamente él le abre para ingresar a la clase. ¿Listo? Entonces, pues como obviamente yo no necesito ingresar porque estamos ahí, entonces automáticamente pues no es necesario que yo ingrese nuevamente. Pero automáticamente ustedes, al momento en que le dan el link para ingresar a la clase, él automáticamente lo ingresa o lo enlaza como tal a la plataforma Google Meet para tener la respectiva clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso para que tengan en Sí, cuenta cómo es el tema del manejo de la plataforma. ¿Listo? Y lo mismo, ahí ustedes al momento del taller, pues ustedes van a poder subir y todo ese tipo de situaciones. Obviamente ustedes tienen que ingresar eh, tienen que ingresar, ¿qué? Ingresar de manera puntual. Pues obviamente nosotros también tenemos ciertos lineamientos, reglamentos, donde pues nosotros nos enfocamos, ¿no? Con el manual de convivencia y pues que si ustedes no ingresan a la hora adecuada, que si bien es cierto, pues John Davis es nuevo, por eso le dimos el ingreso, pero John Davis para las próximas clases, si usted no ingresa de 5 minutos de clase, si a las 8 de la mañana y usted no ingresa a las 8:05 máximo, pues automáticamente pues no podrá ingresar a la sesión a no ser de que tenga una excusa pertinente, que haya tenido problemas con el internet, que haya tenido problemas con la energía o cualquier tipo de situaciones con herramientas de trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ahorita sí, damos inicio como tal a la sesión. Juan Ramón ya había estado en la clase anterior, ¿cierto? sí, señor. Listo, Juan Ramón. Juan Ramón, yo quería hacerle una preguntita. Hace 8 días nosotros vimos todo lo que tenía que ver o lo concerniente con las características como tal y etapas de la edad que de Mm, la eh, media, ¿cierto? sí, señor. Un segundito, comparto aquí pantalla. ¿Usted desarrolló el taller? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Y usted lo tiene de la mano? No, señor, lo tengo en el cuarto. Es que yo estoy acá abajo porque arriba en el cuarto es mala el internet. Listo, perfecto, ok. Entonces, bueno, Juan Ramón, nosotros aquí, nosotros planteamos la guía pasada, nosotros encontramos lo que fue el tema de las características y las etapas de De la la Edad media. Media, como podemos ver en el título. Sí, señor. ¿Listo? Entonces nosotros vimos lo que fue la temprana Edad Media, la alta Edad Media, baja Edad Media, la cultura en la Edad Media, los temas del arte en la Edad Media y posteriormente cerramos con lo que fue la filosofía dentro de la Edad Media, ¿listo? Oh, Entonces, yo les enfoqué pues una pregunta referente a esto y la pregunta fue dentro de los aspectos culturales, artísticos, filosóficos o religiosos, ¿cuál aporte cree usted cuál aspecto cree ¿Cuál aporte cree que usted podría haber desarrollado si se encontrara dentro de este contexto histórico? Entonces, Juan Ramón, aproximadamente, ¿cuál fue la respuesta que dio? la de arte, profe. La del arte, ¿por qué razón? Porque, o sea, a mí en parte eso del arte y todo eso me atrae harto. Ujú. Yo sería como parte de eso. Listo, perfecto. El movimiento artístico dentro de la Edad Media fue muy importante, ¿no? Fue bastante interesante, pues que si bien es cierto, digamos que el arte en este contexto fue muy limitado. ¿Por qué razón? Pues por el hecho, obviamente, de que eh, se encontraban ciertos aspectos, sobre todo el tema, digamos, de censura religiosa, donde pues usted no podía generar arte netamente libre. Y pues yo aquí en esta guía también les planteé, perdón, otra pregunta que era pues prácticamente describir qué son los derechos de tercera y cuarta generación según la Constitución Nacional y menciona los más importantes. Nosotros pues no hemos enfocado mucho en Constitución, pero pues obviamente es importante y hoy sí voy a enfocar un poquito en este tema, pues para que lo tengan un poco claro, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿O qué vamos a desarrollar hoy durante la clase? Nosotros hoy durante la clase, pues vamos a ver también una situación muy interesante
que fue pues como tal lo que fue el Imperio Bizantino y Carolingio. ¿Cuál fue el origen de estos imperios? Que si bien es cierto, fue la contraparte, ¿no? Que se presentó pues dentro del Imperio Romano, o no la contraparte, sino la otra parte de lo que consolidó el gran Imperio Romano como tal en sus contextos, ¿no? Si bien es cierto, recordemos que el Imperio Romano, pues como tal, es de origen antiguo y que se dividió en dos grandes territorios, que fue el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que si bien es cierto, el Imperio Romano de Occidente, pues cae en el año del 400, perdón, del 476 después de Cristo, y que pues este suceso, con la caída del Imperio Romano de Occidente, pues obviamente nosotros vemos que empieza como tal o da origen a lo que se conoce como la Edad Media. Y obviamente quedó un imperio reinante, un imperio vigente, que fue el Imperio Romano de Oriente, que ese cae en el año de 1476. Entonces estamos hablando que la Edad Media pues prácticamente duró un milenio completo, que pues obviamente con sus diferentes características, con sus diferentes pues situaciones, con sus diferentes acontecimientos, esos históricos que pues enmarcan la humanidad, sobre todo que en este contexto pues se conoce mucho el tema de la Santa Inquisición y la imposición religiosa. Entonces, pues hay otras situaciones de las cuales también se tiene de qué hablar históricamente, ¿no? Entonces, pues si bien es cierto, el origen, el Imperio Romano de Oriente, que fue el que quedó en pie, pues obviamente estuvo pues prácticamente dominado por dos grandes imperios, que fue primeramente el Imperio Bizantino y por otra parte está el Imperio Carolingio, que es de lo que vamos a hablar en esta sesión, ¿listo? Entonces, pues en este orden de ideas, nosotros vamos a enfocarnos en lo que fue estos imperios, cuáles fueron sus orígenes, sus características, la ubicación, bueno, entre otro tipo de situación que pues obviamente digamos es importante como parte de la historia, sobre todo de Oriente Medio, perdón. Es para entender, por ejemplo, muchos de los conflictos que se presentan hoy en día en este contexto que pues ustedes verán en las noticias que siempre sean que se han enfrascado conflictos pues de tipo territorial, sobre todo de tipo religioso, ¿no? Pues, o de pronto eso es lo que nos tratan de mostrar los medios, pero pues más allá de eso, pues obviamente hay otro tipo de situaciones, otro tipo de contextos, otro tipo de orígenes que pues da este conflicto, que no es tanto pues el tema religioso, sino pues todo lo que conlleva como tal este territorio frente al tema de materias primas, frente al tema de minerales o frente al tema pues de digamos, grandes reservas, sobre todo de petróleo, de gas, entre otro tipo de elementos, pues obviamente que va a generar, pues como tal, este tipo de conflictos o este tipo de manipulación, pues por las grandes potencias, ¿listo? Que pues obviamente eso es tema ya más actual, pero pues obviamente nosotros tenemos que entender que que este qué, que este contexto, pues obviamente es importantísimo para entender, porque recuerden que, pues no, bueno, a ustedes no se los mencioné en la primera clase, pero sí les informé que pues era importante entender la historia o procesos o acontecimientos históricos eh, del pasado para pues poder entender acontecimientos presentes, inclusive acontecimientos que van a suceder en el futuro. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente nosotros somos una construcción social, nosotros somos una construcción histórica, que pues obviamente somos el resultado de un proceso, una serie de hechos que han pasado pues en tiempo anterior, que pues obviamente da como resultado lo que pasa actualmente, ¿listo? Entonces pues vamos a entender todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo se da el origen del Imperio Bizantino? Pues obviamente su origen se da cuando el emperador Teodosio, y que pues digamos que las vivencias eran muy costosas, o pues obviamente al darse cuenta de lo costoso y realmente difícil que resultaba mantener seguras las fronteras del Imperio Romano, pues frente a la división, ¿no? Y frente a la caída del Imperio Romano de Occidente, pues tomó la decisión como tal de dividirlo en dos, obviamente, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, es decir, que el Imperio Romano o sea, antecitos de la caída del Imperio Romano de Occidente, se había hecho la división como tal de estos dos territorios, ¿listo? Estamos hablando que si la caída del Imperio Romano de Occidente fue en el año del 476 y la división en el año del 395, ni siquiera pasaron
100 años, pasaron 80 años desde la división, que pues obviamente generó este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues obviamente el Imperio Romano de Oriente fue entregado como tal a los arcadianos o al hijo Arcadio, que fue el hijo del emperador Teodosio, y pues el Imperio Romano de Occidente que pues desaparece en el año 476 después de Cristo, pues a causa de los ataques romanos, a causa de los ataques germanos, pues obviamente iba a generar pues como tal un cambio eh, como tal en el Imperio Romano de Oriente, pues que se conoció también como Imperio Bizantino, que sobrevivió como tal a los ataques germánicos, que si bien es cierto los germánicos eran aquellos pueblos bárbaros, perdón, que venían pues de la parte del norte de Europa, de la parte de Germania, inclusive de la parte nórdica, que pues obviamente azotó como tal estos territorios que pues posteriormente sucedieron a la caída de este gran histórico, importantísimo imperio romano, que si bien es cierto, pues a él le debemos también muchas características negativas, también positivas, como por ejemplo el tema de la creación de las leyes, el tema pues de lo que conocemos como la república, entre otro tipo de temas que son más de carácter político, ¿listo? Entonces, pues obviamente este imperio romano de Oriente sobrevivió como tal a los ataques germánicos y vivió también una época de auge hasta su caída en el año de 1453, dicen algunos, u otros dicen que fue realmente en el año 1476, cuando el imperio otomano o el imperio turco pues conquistó su capital Constantinopla, ¿listo? Pero pues vamos a ver un poco más a fondo lo que fue este imperio romano, bueno, no este imperio romano occidente, sino este imperio bizantino, que pues obviamente desde el siglo IV después de Cristo, cuando los hijos del emperador Teodosio heredaron las dos mitades del imperio romano, la parte situada al este, es decir, con capital en Constantinopla, prosperó. ¿Qué es Constantinopla hoy en día? Actualmente es Turquía, o lo que se conoce como Estambul, ¿listo? Entonces, en este siglo IV, pues el Imperio Romano daba señales claras de la caída de su poder en la parte de occidente, pues principalmente por la invasión de estos pueblos bárbaros, los pueblos germánicos que les mencionaba anteriormente, pues a través de sus fronteras. Mientras que en Europa occidental, pues el Imperio Romano obviamente se terminaba de desmoronar, sufriendo pues invasiones bárbaras, la formación de nuevos reinos, es decir, el surgimiento como tal de nuevas monarquías. En la parte pues oriental del Imperio Romano la situación era totalmente diferente. Entonces vemos que en la parte occidente, con la caída del Imperio Romano de Occidente, pues del Imperio Romano de este territorio, pues nosotros vemos que surgen acontecimientos como la creación de reinos, la división de territorios, surgen nuevos reyes, nuevos territorios, automáticamente el poder monárquico se consolida como tal, como régimen pues político, entre otro tipo de situaciones, y pues en la parte oriental vemos un caso totalmente contrario, un caso de prosperidad, etcétera, etcétera, que pues duró pues o tuvo un reinado de 1000 años, ¿listo? El emperador Constantino, pues que obviamente fue el causante de trasladar el Imperio Romano de Oriente a la ciudad oriental de Bizancio, que pasó a ser llamada Constantinopla, como les digo, actual eh, Turquía, actual Estambul, pues obviamente le puso este nombre debido a su nombre, ¿no? Constantino el Grande, pues por eso le puso Constantinopla. Este cambio, pues obviamente al mismo tiempo significaba como tal la caída del poder de Occidente, pero todo tenía su lado positivo, pues la localización de Constantinopla, que se ubicaba entre el Mar Negro y el Mar Mármara, pues facilitaba como tal aspectos como lo era en el comercio dentro de la región. Obviamente tenemos en cuenta que el manejo del comercio o tener rutas marítimas o estar situados cerca del mar, pues digamos que nos va a abarcar como tal una ventaja frente al tema comercial, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto favoreció enormemente la restauración como tal de la ciudad y obviamente iba a transformarla en una nueva Roma, como fue llamado antes el ¿qué? Antes de tomar el nombre de Constantinopla, ¿listo? Entonces, pues obviamente buscando como tal el hecho de mantener la tradición del derecho romano, que si bien es cierto fue uno de los legados importantísimos del Imperio Romano de Occidente, con la creación del derecho, pues obviamente Justiniano fue responsable de unir como tal antiguas leyes del imperio, como el derecho civil y obviamente también conocido como el Código de Justiniano, que posteriormente se va a
a entender como los códigos de leyes, ¿listo? ¿Dónde se encontraba la parte o dónde era la ubicación? Pues ya les mencioné como tal que la parte oriental del Imperio Romano, pues que se denominó Imperio Bizantino, la capital era una antigua colonia griega, pues recordemos que durante el Imperio griego o durante la civilización griega también hubo diferentes extensiones territoriales, entonces pues obviamente la ciudad iba a ser o iba a tener ubicación como tal en lo que es el territorio de Turquía, actual Estambul, ¿listo? Y por otra parte, ya tenemos una contradicción, digamos, en este, o no una contradicción histórica, sino, digamos, una contraparte de este imperio bizantino y que fue el imperio carolingio, que obviamente tiene algunas facetas religiosas contrarias a lo que fue en Constantinopla, que si bien es cierto, recordemos que Constantinopla fue prácticamente, digamos, o Constantino fue el hacedor fundamental de lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica, quien fue pues prácticamente el que implementó el papado, que pues digamos que no voy a entrar a debatir sobre estos temas religiosos, que algunos dicen que el primer papa fue Pedro, bueno, etcétera, etcétera. Históricamente, dentro de las ciencias sociales, abarcando la historia como tal, pues nosotros encontramos que quien como tal impuso este legado papal o todo lo que se conoce como el papado romano, pues se da a partir de Constantinopla o a partir de Constantino el Grande, que se denominó como tal el primer papa, y ahí es donde viene todo este surgimiento como tal de la Iglesia Católica, la construcción posterior de la Capilla Sixtina, y así sucesivamente hasta lo que conocemos hoy como la historia, pues como tal, tanto de Europa como de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué fue el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio fue un estado de la temprana Edad Media, estamos hablando que todavía de lo que hablamos hace 8 días, que la Edad Media se dividía en etapas. Entonces, pues el Imperio Carolingio fue un estado de la temprana Edad Media que la fundó como tal el rey de los francos, que fue Carlomagno, que lo gobernó entre el año del 768 y el año del 814, aproximadamente un reinado de 40, 50 años, ¿listo? Esta situación o estos cimientos de este imperio como tal fueron puestos por el padre Pipino, pues en el breve periodo de tiempo que duró, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios. ¿Quiénes son los francos? Lo que se conoce, o bueno, los que dominaban el territorio de lo que se conoce como París, actual zona francesa, ¿listo? El nuevo monarca, pues obviamente fue coronada como tal por el Papa Esteban, quien le otorgó el derecho a la sucesión hereditaria luego de la muerte de Pipino en el año 1768. El Papa pues brindó el apoyo como tal a su hijo Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significaba Carlos el Grande. Es un personaje histórico y un estratega militar que hoy por hoy en la historia como tal de la guerra o en la historia militar se conoce por sus grandes tácticas como tal de batalla. Entonces Carlomagno pues se propuso como tal a restaurar la unidad del Imperio Romano, recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra. Logró ocupar los territorios de los lombardos, los bávaros, los ávaros y los sajones, que pues estos personajes, pues, estos son, por ejemplo, los bávaros son los que vivían en parte de Alemania, lo que hoy se conoce como la ciudad de Múnich, los sajones, que son pues prácticamente los de una parte oriental de Inglaterra actualmente, entre otros. Y pues obviamente así construyó un imperio que a excepción de la parte de la península ibérica, que la península ibérica pues prácticamente son los países de Portugal, Francia y España, pues las islas británicas comprendieron como tal la parte de la Europa occidental, ¿listo? El imperio carolingio pues básicamente no tuvo una duración tan amplia, tan grande, que si bien es cierto, recordemos que surgió en el año 1395, fue prácticamente su caída o su duración fue hasta el año del 843, es decir, que duró la mitad del imperio como tal bizantino. Estamos hablando que el imperio bizantino pues tuvo la duración de 1000 años, del 476 hasta 1476. Este imperio carolingio pues prácticamente tuvo una vigencia de 500 años y que su división pues como tal dio lugar al surgimiento de los reinos de Lotaringia, Francia y Germania, es decir, parte de lo que conocemos hoy actualmente como los países europeos de,
de Francia y Germania, que si bien es cierto, pues en estos contextos históricos los franceses tenían mayor cantidad de territorios o mayor territorio, lo mismo Germania, que Germania pues no es Alemania como la conocemos actualmente, sino que tenía también anexados territorios que hoy actualmente son la parte de Polonia, si no estoy mal, eh, bueno, no recuerdo si Hungría, bueno, algunos países de estos que pues obviamente la hacían territorialmente más grande. Estos dos últimos pues obviamente son el origen a su vez de las actuales Alemania y Francia, pues obviamente con menor territorio actualmente. ¿Cuáles son las características como tal del Imperio Carolingio? Las principales características del Imperio Carolingio pues fueron las que pues prácticamente tuvieron que ver con la extensión del territorio, que si bien es cierto, su territorio se extendía por la gran parte de Europa occidental, pues su núcleo se encontraba en lo que es actualmente Francia. Por eso estábamos hablando de los reinos francos o por eso estamos hablando de los francos, que era el ejército como tal del gran Carlomagno. ¿Listo? La máxima autoridad como tal de este reino o de este imperio carolingio fue el emperador, que era el jefe político como tal de la cristiandad, que si bien es cierto el imperio carolingio tuvo también mucho que ver con la cristiandad, pues digamos que también se vio envuelto, como les decía anteriormente, un poco en lo que fue el tema del islamismo, ¿listo? Entonces, pues obviamente esta situación, pues digamos como máxima autoridad, que era el emperador, pues también tenía muchas facetas como tal religiosas y pues quien lo coronaba era el papa, que era el jefe espiritual y pues obviamente con quien también tenía que debatir las diferentes decisiones que se presentaran en este tipo de contextos. ¿Listo? La forma de gobierno como tal de este contexto era una monarquía centralizada, que quiere decir que pues el rey prácticamente era el que tomaba las decisiones de absolutamente todo, pues obviamente con la guía espiritual pues del Papa, pero pues obviamente digamos no había quien le dijera qué hacer y qué no hacer. Entonces él podía tomar leyes también arbitrarias o como quisiera y pues él era prácticamente el monarca, no había nadie que le dijera absolutamente nada. ¿Listo? Por otra parte, pues el idioma predominante era el idioma fráncico, que pues obviamente es lo que se conoce hoy como el francés, así todo con la R, pero pues obviamente también tenían diferentes idiomas como el galo-italiano, es decir, lo que fue una mezcla entre el italiano y parte del portugués, si no estoy mal. Y pues obviamente también el sajón y otras lenguas germanas. Es decir, el sajón es el idioma, pues prácticamente el inglés, y las otras lenguas germanas, pues lo que conocemos como el idioma alemán. ¿Listo? La capital de este territorio como tal era Aquisgrán, que es la actual Aachen, ubicada en el oeste de la ciudad de Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Y otra pues estaba dividido como tal en ducados, es decir, los duques de estos territorios eran quienes tenían de alguna manera cierto poder dentro de determinados territorios y pues obviamente también estaban a cargo condes, marqueses, respectivamente, que pues vemos como tal los primeros pasos de lo que era la burguesía mercantilista posteriormente en la Edad Media, que iba a surgir en la Edad Moderna como la burguesía. ¿Por qué? Porque tenían un poder económico fuerte, ¿listo? Y la religión oficial como tal de este contexto o de este imperio era el cristianismo, ¿listo? La ubicación del imperio romano, del imperio carolingio, perdón, pues el imperio carolingio está ubicado prácticamente a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba, pues como lo mencionaba anteriormente, en lo que era Francia, para poder conquistar el territorio de Europa Occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios. Carlomagno, pues obviamente ganó varias batallas, cuyos territorios fueron conformando como tal su imperio, que posteriormente también esta conformación de territorios y pues las distintas facetas que crea la guerra, ¿no? Como odios, entre otras situaciones, iba también a generar su división y la posterior caída en el año de 1476. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que requieran hasta el momento? Eh, Silva, No, señor, yo no. listo. Silva, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, Silva se nos fue.
Listo. Yo aquí les planteé dos preguntitas dentro de la guía. Yo les planteé dos preguntas, aquí voy a compartirles a ustedes pantalla. Pero un segundito. Ya pueden observar la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Yo les planteé dos preguntitas. La primera es como hacer digamos, son preguntas problematizadoras, pero es hacer como un énfasis en si usted viviera en ese territorio, ¿cierto? Entonces, si usted fuera uno de los grandes gobernantes del Imperio Bizantino, estamos hablando, bueno, si tuviera las facetas como tal de Constantino, ¿cuál sería la justificación para haber puesto como capital del imperio a Constantinopla? Es decir, ustedes tienen que hacer una respectiva investigación y es por qué razón Constantino puso la capital como tal o, o puso como centro de gobierno como tal Constantinopla. O sea, obviamente uno no va a poner una capital dentro de un lugar porque sí, y eso pasa en los países actuales. ¿Listo? Uno no va a poner una capital dentro de un territorio porque sí, sino que va a poner la capital. ¿Por qué? Porque es un centro de comercio, porque eso es un centro de actividades comerciales, artesanales, por la cantidad de gente, porque pues ahí están cierto tipo de instituciones, o sea, cualquier tipo de índole. Entonces, si usted estuviera en este contexto, usted debe justificar como tal, de acuerdo a cómo pensó Constantino y de acuerdo a las investigaciones que usted haga, ¿por qué se puso el imperio bizantino en Constantinopla? ¿Cuál fue la razón de que él pusiera este, esta capital en este territorio? Entonces, pues ustedes deben investigar de manera autónoma. Recordemos que ustedes tienen o nosotros nos basamos como colegio en una educación constructivista, donde pues ustedes tienen la autonomía también para investigar y poder dar respuesta a lo que se plantea. ¿Listo? Y la otra pregunta o la segunda pregunta es investigar por qué históricamente la consolidación de estos dos imperios han sido importantes en la historia. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de estos imperios actualmente si son imperios que prácticamente estuvieron vigentes hace aproximadamente eh, ¿qué? 600, 700 años. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante para la historia hablar de la consolidación de estos dos imperios? Entonces, ustedes van a investigar. ¿Listo? Esas son las dos preguntas que le planteo y pues obviamente también yo les planteé una pregunta de constitución que era de acuerdo a la estructura constitucional vigente, cómo están organizados los habitantes y el territorio. Entonces, ustedes van a ir a la constitución y ustedes van a encontrar un título o un capítulo que se llama de los habitantes y el territorio, donde obviamente ustedes no van a escribir tal cual como está en la Constitución, sino que ustedes se van a hacer una idea de por qué están organizados de esta manera o por qué está organizada de esta manera el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que requieran? No, señor, todo bien. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, si no hay dudas, pues ustedes van a encontrar, así eh, como les expliqué, ustedes van a encontrar como tal la guía, donde pues lo importante es que puedan desarrollarla. De igual manera, yo creo que ustedes les dieron un horario de atención pues de nosotros los docentes. Si ustedes tienen alguna duda durante la semana, alguna aclaración que requieran, pues obviamente es importante que la hagan, listo, y nosotros con mucho gusto les estaremos colaborando. Bueno, Entonces, pues señor. muchachos, les agradezco por la asistencia a clase, les agradezco mucho pues, por estar acá. Nos veremos la próxima sesión, que sería el próximo sábado, si Dios quiere. Y pues espero que tengan un excelente resto de semana, que tengan un excelente resto de día. Y nos veremos nuevamente el próximo sábado, ¿listo? Que estén muy Bueno, bien. señor. Eh, bienvenido. Bienvenido pues al John Davis Silva, bienvenido al colegio, a la institución. Entonces, pues esperemos que se puedan cumplir las expectativas que usted tiene al ingresar a esta. ¿Listo? Que esté muy bien y que nos estaremos hablando luego.